Tal jóvenes? Tengan un excelente día. En estos momentos nos compete estudiar la asignatura de Estudios Sociales dentro de su noveno año y dentro de la unidad uno se titula o toma por nombre La conquista y colonización de América. En esta semana, en esta primera semana, tenemos como tema de estudio la era de los descubrimientos. Vamos a estar estudiando acerca de este tema muy importante dentro de la evolución humana, dentro de la historia. ¿Qué es o qué fue la era de los descubrimientos? Aquí podemos comprender que la era de los descubrimientos fue un periodo histórico que dio comienzo a principios del siglo XV, extendiéndose hasta comienzos del siglo XVII. Es importante conocer que durante esta época los europeos, principalmente los portugueses, españoles y británicos, recorrieron casi la totalidad del planeta, cartografiándolo y conquistándolo a buena medida. El motivo de esta expansión que ellos fueron realizando vino por la necesidad de acceder a las riquezas de Asia. Los europeos trataban de invadir Asia, de tratar de obtener esa riqueza, y es allí donde ellos salen a estar investigando, a estar conociendo nuevos territorios. Es importante destacar que dentro de esta época hubieron personajes importantísimos que fueron descubriendo territorios, tal como luego lo conoceremos, Cristóbal Colón, que fue el precursor y descubridor de América. Es importante conocer que durante este tiempo los europeos establecieron varias rutas para tratar de ejercer esta actividad. Dos rutas comerciales, la cual tenemos la primera fue la ruta marítima y también tenemos la ruta terrestre. Estudiamos acerca de la ruta marítima. ¿Qué es la ruta marítima? Era aquella en la que usaban buques mercantes dentro de su tráfico comercial. Prácticamente iban desde Egipto e Irak para llegar a la India y la China, aprovechando los vientos monzónicos. Esto se daba entre los meses de abril y junio. Por ejemplo, la carabela portuguesa utilizada en rutas marítimas. Entonces, aquí es cuando vemos que los europeos utilizaban el mar para transitar, para viajar. Entonces, esta era una de las principales rutas de comercio que ellos utilizaron y también una de las rutas para ir conociendo y descubriendo nuevos territorios. Así también tenemos una segunda ruta que fue la ruta terrestre, que era el camino o la llamada ruta de la seda. Realmente la constituían dos diferentes ramales y puntos de destino. Se salían desde Pekín y Shanghái para llegar a la ciudad china. Entonces, vemos que también se utilizaba el camino en tierra, ¿verdad? Para poder movilizarse y poder transportarse. Entonces, es importante conocer que dentro de la era de los descubrimientos tenemos dos tipos de rutas, la ruta marítima y también la ruta terrestre. Ahora, les había mencionado que dentro de, de este periodo importantísimo de tiempo, tenemos varios personajes. Entre ellos, quiero mencionarles a Marco Polo. ¿Quién era Marco Polo? Primero fue un mercader y un viajero veneciano. Nos dice que fue muy famoso por los viajes que realizaba a Asia Oriental. Y todos los territorios conocidos por él se les conocía como Catay. Es decir, él todos los territorios que iba descubriendo les denominaba Catay. Entonces, ¿a qué conocemos como Catay? A todos los territorios conocidos por Marco Polo. También quiero con ustedes estudiar otro personaje importantísimo. Tenemos a Shen He. Aquí pueden ver su imagen, conocerlo un poquito más. Nos dice que él fue un militar marino y explorador chino musulmán, famoso por sus 7 expediciones navales durante la dinastía Ming. Y también buscaba proyectar el poder y la riqueza china al mundo. Entonces, miren cómo vamos conociendo estos personajes que pronto no hemos escuchado ni su nombre, pero que fueron personajes importantísimos para ir descubriendo nuevos territorios. Ahora, ¿cómo era la sociedad en esta época? Nos dice que la sociedad en esta época, su mentalidad, su
ideología se basaba específicamente al inicio en una sociedad totalmente escolástica. Entonces, ¿cómo era este pensamiento escolástico, por decirlo así? Ellos tenían una ideología un poco religiosa, prácticamente. Nos dice que la escolástica se trata de una doctrina de pensamiento un poquito teológico o filosófico medieval, en donde teóricamente se habla sobre el cristianismo. Pero imagínense cómo avanza la mentalidad desde la escolástica, desde esta mentalidad un poquito religiosa, y se fusiona al humanismo, es decir, que el hombre deja un poquito la mentalidad religiosa y pasa a tener una filosofía, una mentalidad sobre una vida democrática, hablando ya sobre lo que era la ética, responsabilizando y validando más sobre el ser humano. Entonces, esto para que tengamos conocimiento de cómo era la sociedad de la época durante el proceso de la edad o la época de los descubrimientos. Hasta aquí, jóvenes, el tema de hoy.